el tiempo, ya faltan 5. Entonces vamos a la palabra del Señor, y yo les decía que por este tiempo también se está celebrando en Israel esa resurrección de Cristo. Coinciden más o menos las fechas del Pesaj, que fue el día viernes. No fue el miércoles, es el día viernes, un día antes de la Pascua, de esa Pascua solemne, y esa Pascua solemne era el sábado, el sábado, sino que son días contados de 12 horas, porque el pueblo de Israel maneja 2 horarios, pues. Ellos dicen que en los días de 12 horas, dicen que a las 6 de la mañana es la primera hora. De hecho, cuando vino Pentecostés era la hora tercera, eran las 9 de la mañana. Y él dijo: ¿cómo vamos a estar ebrios a esta hora? Dice el apóstol Pedro, porque la gente decía que está lleno de mosto. Dice la palabra que Jesucristo a la hora sexta fue crucificado y que murió a la hora novena. Este es las 3 de la tarde. Entonces son días de 12 horas, incluyendo la noche y la mañana un día, porque así está escrito en Génesis. Él murió a las 3 de la tarde, la hora novena, y resucitó el primer día de la semana, que es domingo, a las 3 de la mañana. Muy temprano, dice la palabra que fue María, y que fue Salomé y la otra María, la madre de Jacob, que Jacob era el hermano de Jesús, el hermano medio, y que fueron allá a llevar especies para ungirle, muy de mañana, a las 3 de la mañana. Y hablaron, y se habla acerca de esa resurrección, y el tema es el poder de la resurrección, el tema de hoy. Daniel ya había hablado acerca de la resurrección de los muertos. Daniel, que es un libro del Antiguo Testamento, que también es profético, apocalíptico, también nos habló acerca de la resurrección de los muertos. Y también nos habla acerca de la muerte del Mesías, pero no es la muerte en la cruz, porque uno mira todo el contexto y nos está hablando acerca de las 70 semanas, de lo que Jesucristo nos habla en Mateo capítulo 24, versículo 15. La abominación desoladora. Eso es para los tiempos finales. Daniel 12:2 dice que: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Me voy a basar en esta iglesia, en la iglesia de Esmirna, que es una iglesia perseguida, una iglesia sufriente, que el Señor dice que muchos de ellos iban a ir a la cárcel y que muchos iban a morir por causa de Él. Y no solamente a esta iglesia, el Señor también nos advierte a nosotros que por causa de Él vamos a ser perseguidos y muertos. Vamos a leer acá Apocalipsis 2, 8 al 11. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y el que vivió. Él estuvo muerto allá hace 2026 años en la cruz, murió, y vivió, resucitó. El que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación para la iglesia. El que diga que no vamos a pasar por tribulación está muy equivocado. El Señor nos advierte mucho acerca de esto. El mismo Juan nos habla acerca de la tribulación. El tiempo en que Juan escribió Apocalipsis estaba pasando por una tribulación, persecución. De hecho, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo. Estaba pasando por tribulación. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Sí, no tenían nada económicamente, porque es que a la final nos va a tocar que renunciar a muchas cosas materiales, aquellos que van a permanecer. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aquellos que no se van a dejar marcar porque no van a poder comprar ni vender. Pero ¿sabe qué? Pero somos ricos. Amén. Pobres en cuanto a las cosas materiales,
que tenemos que renunciar mucho a ellas, pero ricos espiritualmente. Todo lo contrario a la Odisea, que decían, yo soy rico y me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y el Señor les dice, ustedes son unos pobres. Y hasta Esmirna el Señor les dice, ustedes son ricos. Y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Personas que dicen que son judíos, pero no. Judíos del pueblo, pero ellos fueron los que crucificaron a Jesucristo, los judíos. 3 personajes crucificaron al Señor, los judíos son unos de ellos. Los sumos sacerdotes fueron otros. Y los romanos. La blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas. Mis hermanos, por eso se llama el poder de la resurrección. Porque cuando uno tiene la convicción, cuando uno tiene el conocimiento de la resurrección en Cristo, entonces esto no es para tener temor. Esto es ganancia. Pablo lo dice. Para mí el morir es ganancia. Claro, es ganancia, no es pérdida. No temas en nada de lo que vas a padecer, porque ellos por causa de las persecuciones van a haber mucho temor y van a apostatar. Va a haber mucha apostasía por las tribulaciones y las persecuciones. No es que así le pasó a los primeros cristianos. Ellos eran perseguidos y por temor a esas persecuciones, ellos hicieron un tratado ¿cómo es que? En Nicea, en el concilio de Nicea llegaron a un acuerdo con Constantino y él dice que ya no más persecución si ellos adoptaban doctrinas, y ahí fue donde resultó el papado y la Iglesia Católica, un resultado de una apostasía del cristianismo. Por causa de la persecución y por esa causa de esa persecución y temor fue que Pedro lo negó 3 veces, porque le dio mucho temor que de pronto también a él le quitaran la vida. Claro que ya después vino el Espíritu Santo sobre él o sobre ellos y se les acabó el temor, porque el Espíritu Santo nos da poder, amor y dominio propio, no espíritu de temor, sino de poder. Se les acabó el temor, ya predicaban públicamente, sin ningún temor. Esto es lo que nos va a monitar para los tiempos venideros. Cuando prohíban predicar el evangelio en las calles y todo, hay que predicarlo. Que es que las autoridades lo están prohibiendo. Es necesario obedecer a Dios antes que a ustedes. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo, ese anticristo que es un engendro del diablo, echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días. Sean fieles hasta la muerte. Sean fieles hasta la muerte. No lo nieguen. No apostaten. Sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia, a las iglesias. El que venciere, el que salga adelante, el que no apostate, el que a pesar de que le digan le vamos a pasar por la guillotina, porque así está en Apocalipsis que muchos fueron decapitados por causa de la palabra, pasados por guillotina. Cuando estén allá esperando que venga la guillotina, lo tengan ahí. No apostaten. Sean fieles hasta la muerte. Y el Espíritu les está diciendo esto a la iglesia, que el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Porque va a haber una segunda muerte. Porque muchos van a resucitar, el mar entregará a los muertos, el Hades entregará a los muertos, la muerte entregará a los muertos. Esa es la resurrección de los impíos entre el gran trono blanco. Y entonces van a ser enjuiciados y ahí viene la segunda muerte. Van a resucitar para ser juzgados y los que no estén inscritos en el libro de la vida van a ser lanzados en el lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Pero los que seamos fieles hasta la muerte, no nos dejemos marcar, ni neguemos al Señor, ni apostatemos, entonces no sufriremos daño en la segunda muerte, dice el Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Dios Santo y Dios bueno, en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor amado.
Gracias por ese poder de la resurrección. Yo sé que hay muchos que no tienen conocimiento acerca de esto. Pero tu palabra a través del apóstol Pablo dice, yo no quiero que ustedes ignoren acerca de los que duermen. Señor, porque tú eres bueno y tú nos fortaleces. Porque ya no tenemos temor a morir por tu causa, Señor. Pueden matar el cuerpo, pero lo importante es que no maten el alma, Señor amado. Porque cuando morimos contigo, vamos a resucitar contigo. Gracias, Dios santo y Dios bueno. Gracias, mi amado Jesús, por amarnos y por bendecirnos. Amén y amén. Bueno, los apóstoles, ellos dudaron de la resurrección a pesar de que Cristo se los había profetizado en varias oportunidades. Él les había dicho que era necesario que Él muriera, pero que al tercer día iba a resucitar. Y cuando llegó el momento de la resurrección de Cristo, ellos dudaron. Ellos no creían que Cristo había resucitado y dudaron. Y es por esta razón que estaban llenos de temor, porque ellos decían, no, es que nos van a quitar la vida, es que mire que hay tanta persecución. Y estaban llenos de temor, porque no conocían el poder de la resurrección, porque no tenían conocimiento o no tenían la certeza de que esa palabra profética se cumplía, que Jesucristo es nuestra resurrección, que Cristo es la resurrección y la vida, y que Él dice que yo lo resucitaré en el día postrero. Estaban llenos de temor, decían no, vamos a morir por la causa, y no creían que Jesucristo había resucitado. En Marcos 16, 1, 14, el Señor les reprocha tanto esa incredulidad. Es que hay personas, y mis hermanos, para estos tiempos también va a haber mucha incredulidad en cuanto a la resurrección. Y yo por eso pienso que es que mucha gente dice que primero hay un arrebatamiento. Pero es como va a haber arrebatamiento y primero tiene que existir la resurrección. Es que los que resuciten, esos son los que van a ser arrebatados, los que resuciten y los que estemos ahí. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo iban a ser llevados al cielo? Entonces, ¿cómo es que van a resucitar? Pues es que la gente sí cambia el orden de las prioridades. No. Pablo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que quedemos seremos arrebatados juntamente con los que resucitan para encontrarnos con el Señor en las nubes. No es que seamos arrebatados antes. Y va a haber mucha incredulidad en cuanto a la resurrección. Es muy tremendo. Marcos 16, 1, 14. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, porque él murió un viernes a las 3 de la tarde, la hora novena, pasó el día del reposo, que era el día sábado. Y dice que cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob, que era María la madre de Jesús, porque Jacob, que es el mismo Santiago, era hermano medio de Jesús. Yo digo medio porque el padre no era José, sino el Espíritu Santo. Y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirlo. Y muy de mañana, 3 de la mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Mis hermanos, como Job, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Cristo vive porque Él resucitó. Amén. Y vamos a resucitar con Él. Qué bendición, ¿cierto? Amén. Pero y decirlo a sus discípulos, a los discípulos. No solamente a los apóstoles, sino a los discípulos. Es que los apóstoles eran muchos. Él tuvo 70 discípulos que a la final muchos de ellos volvieron atrás, no caminaron más con él porque una palabra que él les dijo.
que era necesario comer su carne y beber su sangre. Y les pareció muy dura la palabra y volvieron atrás. Pero habían muchos discípulos. Nosotros somos discípulos de Él. Y Él nos tiene unas demandas para nosotros. Si ustedes quieren ser mis discípulos, tomen la cruz, niéguense a sí mismos y síganme. Nosotros somos discípulos de Cristo. Pero Él decide a sus discípulos y a Pedro, el que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. El versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía, que había resucitado y que había sido visto por ella, no le creyeron. Incrédulos, sabiendo que Cristo ya lo había profetizado. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino a Emaús, iban en camino al campo. Y esos son los del camino que está en Lucas 24:13, donde iban camino a Emaús 2 discípulos, y Él se les aparece y les abre las escrituras. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó esa incredulidad y esa dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Por hoy yo les digo que ahora, con esta resurrección postrera, en el momento indicado, porque eso va a ser allá en la primera resurrección que está en Apocalipsis 20, dice que ahí está la primera resurrección. Y ahí es donde va a ocurrir el arrebatamiento, en Apocalipsis 20, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, y la primera resurrección dice ahí que es en Apocalipsis 20, y que en el mismo Apocalipsis 20 también está la resurrección de los impíos, donde en el trono blanco, donde el mar entrega a los muertos, y bueno, y el Hades entrega a los muertos. Es ahí donde va a ocurrir la resurrección. Y el plan completo de la salvación incluye la resurrección de nuestro cuerpo, la redención de nuestro cuerpo. Es que nuestro cuerpo tiene que ser redimido. Es necesario que haya muerte para que haya una resurrección. ¿Cómo va a haber resurrección sin muerte? Por ello yo le digo que porque la gente dice que va a haber arrebatamiento antes, si para que haya resurrección es necesario muerte. Y para que haya resurrección es necesario muerte, y para que haya glorificación es necesario resurrección en Cristo. Si no, nuestros cuerpos, ¿cómo van a ser glorificados? Pues, para que haya glorificación es necesario resucitar en Cristo, para que estos cuerpos sean transformados en un abrir y cerrar de ojos. Tomás Didimo también dudó. Él no estaba presente cuando Cristo se les apareció ante los 11. Faltaba Tomás. Y también dudó. No creyó. En Juan 20, 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano, los dedos aquí, y la mano en el costado, o sea que esa herida fue muy grande. Mire lo que dice: y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Sabe que este Tomás era un materialista? Sí, era materialista. Porque hay unos que son materialistas y hay otros que son idealistas. Los idealistas dicen que ellos sí creen sin haber visto, pero los materialistas dicen: si yo no veo y toco, no creo. Eso lo dicen los materialistas. Esa filosofía materialista.
yo tengo que, es más, eso lleva al ateísmo. Prácticamente aquí Tomás se estaba haciendo ateo. Si yo no toco, si yo no meto mis dedos en sus llagas, si yo no meto mi mano en su costado, yo no creo. Tengo que ver y tocar para creer. Qué tan tremendo, ¿cierto? Así dicen los materiales. Pues que hace poquitico por ahí dijo uno. Y eso fue uno que se va a lanzar a la presidencia. Dijo, si yo no veo y toco, no creo. Y después se retractó. Y pero que aún así, tienen que ver y tocar para creer. Eso dijo este Tomás, dijo, dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahí sí estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, porque es que nosotros en ese cuerpo glorificado obtenemos muchos beneficios. Podemos traspasar muros. Los muros, todo eso no es impedimento. Jesucristo, la puerta estaba cerrada y Jesucristo llegó estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros, paz. Porque todavía estaban encerrados porque creían que les iban a quitar la vida, que los iban a matar también. Entonces ellos hacían las reuniones en casas y se encerraban. Y Jesús les dice, paz a vosotros. Luego digo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y mételo en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, miren lo que dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y los que creyeron. Una vez que ellos lo confirmaron a través de las apariciones que dice Hechos, que él se les estuvo apareciendo durante 40 días después de resucitado. 10 días después de esas apariciones, que fueron 40 días, 10 días después fue que viene Pentecostés. O sea, cuenten de hoy, 50 días que caen por allá en junio y llega Pentecostés, que es otra fiesta muy especial. A los 50 días. Después de la Pascua, 50 días después de la Pascua. Eso ocurrió cuando se dio origen a la Pascua en el Antiguo Testamento. Hubo muerte de los corderos, hubo Pascua, ahí se dio origen a la Pascua, muerte de los corderos. El pueblo de Israel quedó libre. Salieron, cruzaron el Mar Rojo, estuvieron en el desierto y llegaron al monte Sinaí. A los 50 días descendió el Padre sobre el monte Sinaí y les dio las tablas de la ley. Ahí se dio origen a Pentecostés. Pentecostés es una fiesta judía, pero siempre son después de la Pascua. Aquí hay una cena pascual en Apocalipsis 19 y va a haber otro Pentecostés. Pero ese Pentecostés es un Pentecostés que es antes de la ira del Señor y que el Señor derramará su espíritu sobre toda carne, porque así está escrito por Joel. Es más, Pedro hace referencia a Joel y fue un Pentecostés no total. Digo que no total porque es que dice Joel que antes del día grande y terrible de Jehová, eso es para los tiempos finales, que el Señor derramará su espíritu sobre toda carne. Entonces, allá después de esa cena pascual, 50 días, va a haber un Pentecostés y va a haber algo muy especial, porque va a haber una conversión y porque va a haber un gran avivamiento. Va a haber un gran avivamiento. Por ello yo digo, nosotros tenemos que también ser partícipes de ese gran avivamiento que viene. Va a haber un gran avivamiento en Pentecostés. Porque allí la primera vez estaban de todas las partes del mundo.
habían medos, cretenses, romanos y muchos. Dice que vino el Espíritu sobre toda carne. Y empezaron a hablar en lenguas. Viene un Pentecostés, viene otro Pentecostés. Es que hay que estudiar muy bien las fiestas, porque ahí va a haber una Pascua. Recuerde que el Pentecostés es 50 días después de la Pascua. Bueno, los mensajes después de la resurrección de Cristo, los mensajes de los apóstoles era ese. Por ejemplo, Pedro, hablando de David, profeta, David fue profeta también. En el Salmo 16:10 dice que no dejarás mi alma en el Seol, porque Seol es una raíz hebrea, pero en griego, que es el Nuevo Testamento, es Hades, y en latín es infierno. Las personas también se confunden con eso. Allá en el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, se habla del Seol, pero aquí Pedro en Hechos capítulo 2 habla de el Hades. No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, a partir de la resurrección de Cristo, el tema principal de los apóstoles era la resurrección. Dice aquí que en Hechos 2, 31 y 32, que viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo. Y está hablando acerca de David. Hablando David, dice él, en los Salmos, Salmo 16:10. Viéndolo antes, David, imagínense, David profetizó para la venida. Es más, esas palabras, en tus manos encomiendo mi espíritu, y todos en el Salmo 22, que es de la pasión, lo escribió David. Él dice aquí que viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, aquí es donde habla del Hades, pero que en el Salmo 16:10 habla del Seol. Porque Hades es griego koiné, que fue escrito en el Nuevo Testamento. Ni su carne vio corrupción, es decir, la carne de Jesucristo no se corrompió, no se pudrió. La de ¿cómo es que? La de Lázaro sí, porque ya llevaba 4 días de muerto y su carne estaba putrefacta. Pero la de Jesucristo no vio corrupción, no se deterioró. No dejarás mi alma en el Hades, ni tu carne vio corrupción. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ya aquí empieza a predicar acerca de la resurrección. A este Jesús que vosotros crucificaste, que le quitaste la vida en el madero. A este Jesús que Dios resucitó. Nosotros somos testigos de ello. Y empieza a predicar acerca de la resurrección. El apóstol Pablo dice en Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó. Mire, para los tiempos finales, para los juicios que vienen, Jesucristo es quien ejecuta los juicios. Es Jesucristo quien ejecuta los juicios. Es Jesucristo quien bautiza en Espíritu Santo y fuego consumidor. Dice que ya su hoz está ahí. Jesucristo es que ejecuta los juicios. Siempre Jesucristo los ha ejecutado. Y yo digo que siempre porque es que antes de Noé hubo un juicio y Judas lo profetiza. Vino el Señor con sus santas decenas de ángeles y trajo juicio. Ya hubo un juicio, antes del diluvio hubo otro juicio. Bueno, pero Jesucristo es quien ejecuta los juicios, y aquí está hablando Pablo acerca de eso, que por cuanto ha establecido un día, el Señor ya tiene el día, Él ya sabe cuál es el día, en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí les habla acerca de la resurrección. El 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oremos acerca de esto en otra oportunidad. Mis hermanos, a través de este mensaje a la iglesia de Esmirna, vamos a aprender mucho acerca del poder de la resurrección, a través de este mensaje de la iglesia de Esmirna. Recuerde que los mensajes a las iglesias
Algunos dicen que tiene propósitos morales, que muestran la condición en la que estaba cada iglesia. Pero otros dicen que son periodos por los que la iglesia ha pasado. Y de pronto si es en periodo, la iglesia ahora va a pasar por este otro periodo. Ahora estamos en un periodo donde hay libertad de culto y todo eso, pero después va a haber otro periodo donde va a haber una gran persecución y se va a prohibir predicar el evangelio y todo esto. Y ahí está la iglesia de Esmirna, una iglesia perseguida. Jesucristo se revela a cada iglesia de una manera diferente según el propósito. Por ejemplo, ¿cómo se le revela a esta iglesia de Esmirna? Se le revela como el que estuvo muerto y vivió y resucitó. A ese se le revela, mire, se le reveló así, yo estuve muerto y yo viví, yo resucité. Entonces tranquilos, sean fieles hasta la muerte. Ustedes también van a resucitar. Claro, se le revela de esa manera. Yo estuve muerto y yo resucité y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Jesucristo en la actualidad tiene las llaves de la muerte, porque Él resucitó. Él venció a Satanás. Tiene las llaves del Hades y de la muerte. Tranquilos, yo los voy a resucitar a ustedes en el tiempo postrero. Sean fieles hasta la muerte. Es que la muerte es ganancia, claro. Pablo dice, para mí la muerte es ganancia. Pero cuando estamos en Cristo. Hace poquitico un velorio de un tío mío que quería mucho y lo queremos mucho en la familia porque fue un padre para nosotros. Pero antes de él morir, que murió la semana pasada, antes él vivía en Río Negro y yo fui a llevarle el evangelio y recibió al Señor y todo eso en su corazón, con mucha fe. Me decía, gracias, gracias. Usted es un líder en el Señor. Yo le decía gracias. Y toda la gente que estaba allí les pareció bonito el mensaje. Pero cuando murió, que estuvimos en el velorio en Campos de Paz, estaba ese salón lleno. Y yo di una reflexión. Y yo les dije, la satisfacción más grande que tengo en mi corazón es que la muerte de Jaime es ganancia. Porque él recibió a Cristo en su corazón, murió con Cristo y los que mueren con Cristo van a resucitar primero y es ganancia. La muerte con Cristo es ganancia. Amén. Y fue un mensaje muy especial también. Pero esa es la satisfacción que le queda a uno. No, es que él murió, pero murió con Cristo. No, qué bendición. Allá está gozando de la presencia del Señor. Y es que de verdad, eso en lugar de ser como un momento de lloro y todo eso, cuando uno sabe que están en Cristo y que murieron con Cristo, es un momento de gozo, no de lloro no, es un momento de gozo. Gracias, Señora, está gozando de tu presencia porque murió contigo. Eso es muy especial, mis hermanos, eso es muy grato. Ya no hay tristeza, hay esa alegría. Hay alegría y por eso es muy importante uno conocer el poder de la resurrección. Vamos a aprender mucho acerca de esta iglesia. Jesucristo se revela como a esta iglesia, se le revela como el que estuvo muerto y el que resucitó. En estos últimos tiempos, la iglesia cristiana y los judíos pasarán por una tribulación grande. Escuchen los que piensan que el Señor no va a pasar por tribulación. Por aquí. Que la iglesia no va a pasar por tribulación. Claro, y no solamente por tribulación, sino también por gran tribulación. Es que Jesucristo nos lo advierte. En Mateo 24 está. Jesucristo nos lo advierte. Oiga, y va a ser una tribulación. Lo que pasa es que en la gran tribulación, la gente dice que la iglesia no va a estar en la gran tribulación cuando están las copas, que son las plagas. Porque la tribulación es la persecución del anticristo por 3 años y medio, esa es la tribulación. Y la gran tribulación es cuando vengan las copas que sean derramadas, que ya vienen de parte del Señor, y ahí va a haber gran tribulación porque van a haber desastres naturales y todo eso. Pero si uno se pone a mirar, por ejemplo, a Israel, que estaba en Egipto, y cuando llegaban las plagas, que fueron 10, que la Biblia también dice que las copas son plagas, para que lo miren. Entonces, cuando llegaran las plagas,
no es que el pueblo de Israel no hubiera estado ahí. Ahí estaba, pero estaba en un lugar muy especial, estaban en Gosén. Y esas plagas no los tocaban a ellos. Es decir, esos juicios no nos va a tocar, no nos tocan a nosotros. Pero nosotros vamos a estar ahí, pero si nos va a guardar. Eso es lo que pasa. En la gran tribulación, porque en la tribulación sí vamos a ser perseguidos y muertos por el anticristo. Porque Dios le da poder a él para vencer a los santos, dice la palabra. Pero entonces eso es muy claro. Que algunos dicen, no, es que la iglesia no está porque hay unos textos que dicen, no, la iglesia sí va a estar presente, pero no los va a tocar esas plagas, esas copas. Así pasó con el pueblo de Israel. Por eso yo digo que hay que tener esto muy claro. Jesucristo se revela a cada iglesia de una manera pues muy diferente. En estos últimos tiempos la iglesia cristiana y los judíos pasarán por una tribulación muy grande. Lo dice Mateo 24, 9 al 10. El 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Los 3 años y medio del anticristo que gobernará. Os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aún por mismos cristianos nos van a aborrecer. A uno lo aborrecen. Porque uno empieza a hablar acerca de estos temas y empiezan a aborrecerlo y a criticarlo y a murmurar. Y a decir que uno es hereje. Porque no perciben las cosas que son del Espíritu. Sí, esas personas... Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos van a tropezar, van a apostatar y se entregarán unos a otros. Y es que el Señor me lo mostró. Yo he tenido 2 sueños donde personas de acá en la misma iglesia me entregan. Que una vez estaba aquí en el sueño, aquí arrodillado, y afuera había uno de la iglesia con gente de esa, y se paraba ya en la puerta que estaba cerrada de vidrio y eran mirando a ver dónde estaba yo. Y yo me levanté un poquito porque yo estaba rodeado allí, me levanté un poquitico y él dijo, míralo, está, y pum, entraron por mí. Uno de la iglesia. Se entregarán unos a otros. Y me mostró en otro sueño a otra persona. Ya diferente. Pero lo tremendo es que esa persona que yo no veía y que tuve ese sueño con esa persona que yo no veía hacía mucho tiempo, empezó a venir a la iglesia. Yo dije, uy, tan raro. Esta persona que es de otra iglesia que no venía y ahora está aquí. Yo creo que esa profecía es que se va a cumplir. Mis hermanos, se entregarán unos a otros. Muchos tropezarán. Os entregarán a tribulación, os matarán. Pero recuerden, nos van a matar, pero es ganancia. Cuando morimos con Cristo, antes hay bienaventuranza para aquellos que mueren con Cristo. En el 20, orad pues que vuestra huida, es que el Señor pone hasta lugares de, ¿cómo es que llama? Lugares de protección. Uno de los lugares de protección es el desierto. Allá va a huir el pueblo de Israel al desierto en esos 3 años y medio, porque dice que y el Señor los va a sustentar durante esos 3 años y medio. Israel dentro de poco van a huir al desierto. Son lugares de refugio. Otro lugar de refugio son los montes. En Mateo 24 el Señor dice, los que estén en Judea huyan a los montes. Son lugares de refugio. Y mire, dice aquí que orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, para que esa huida no sea pues en este tiempo. Porque habrán entonces gran tribulación. Mire hermanos, aquí ya está hablando acerca de una gran tribulación. Porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y han habido muchas persecuciones y tribulaciones. En la apostasía de los primeros cristianos, que fue a través del tratado el concilio de Nicea, que organizó Constantino, ahí hubo una gran apostasía pero va a volver otra vez a ver ese concilio de Nicea, que queda en Turquía.
allá donde estaba Constantino, porque es que el Papa quedó en Roma occidental y Constantino se ve para el lugar, para oriental, o es al viceversa. Pero allá estaba Constantino, que formó a Constantinopla allá en Turquía, donde están las 7 iglesias, allá. Y allá apostataron ellos. Allá Constantino le dio origen al papado y origen a la iglesia católica, que eran cristianos, pero apostataron. Esos cristianos apostataron. Jesucristo nos motiva para que seamos fieles hasta la muerte. Pero entonces mire que va a haber una tribulación cual nunca la ha habido. Han habido muchas persecuciones sobre cristianos. Mira la Inquisición. Mataban a todos los cristianos que por herejes. La Inquisición de Roma. Los desmembraban. Y va a venir una tribulación cual no la ha habido nunca. Desde el principio del mundo hasta ahora. Va a ser tan fuerte eso que lo mejor es uno huir para esos lugares de refugio. Lean a Josué capítulo 20, que ahí están los lugares de refugio. Hay 3 lugares de refugio. Desierto, habla ahí en Josué capítulo 20. Montes, para que lo busquen. Pero ¿sabe qué? Aquí es cuando el Señor dice que y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. El Señor por esa gran tribulación va a cortar los días. Yo creo que va a pasar, un día pasa como una hora. Va a llegar un momento en que los días pasan. Si no fueran acortados esos días de esa gran tribulación, entonces nadie sería salvo. En Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, todo aquel que lo ve, esto es muy especial, todo aquel que ve al Hijo, pues uno lo ve con los ojos espirituales, pero quién sabe si tendremos la oportunidad de verlo físicamente en su segunda venida. De pronto ya algunos dicen que Él está aquí, pero hay que tener cuidado. Pero es que la segunda venida no es cuando venga en el caballo blanco, es la tercera, o en la nube blanca. Bueno, dice aquí que, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Recuerden que es el Señor quien nos va a resucitar. Esa resurrección no va a ser así como al azar, o es que ya es tiempo de la resurrección y listo, no. Cristo es quien nos va a resucitar. Y mire, y va a ser una resurrección tan especial, porque aquellos que mueren allá en Armagedón, que van a morir muchos cristianos, esos que mueren en Armagedón, el Señor nos va a resucitar al tercer día. Vamos a leerlo. Es que esto es muy especial, hermano. A veces a la gente le gusta la lechita, pero esto es vianda, es carne, es sólido. Mire, en el 44 también dice pues que el Padre nos resucitará en el día postrero, pues Jesucristo. El Padre nos envía a Jesucristo y Él nos resucitará en el día postrero. Cuando Cristo resucitó hace 2026 años, Él obtuvo la llave de la muerte y del Hades, y Él tiene la potestad para resucitarnos en el día postrero. Apocalipsis 1, 17 al 18, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, cuando lo vi. ¿Por qué? Porque lo vio como el yo soy. Es que nadie puede ver a Dios cara a cara y quedarse de pie. Juan lo vio cuando él dijo yo soy, el primero y el último. Y inmediatamente cayó como muerto. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivió y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo la llave de la muerte y del Hades.
A los que muramos con Él en Armagedón, en esa cena pascual, ya los del instituto saben muy bien que hay una pausa en esa guerra. Nos resucitará en el tercer día, porque así lo dice Oseas, capítulo 6, 1 y 2. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató, y nos está hablando acerca del arrebatamiento, porque en esa resurrección va a haber arrebatamiento. Lo dice Oseas 6, 1 y 2. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató, y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos con Él y viviremos delante de Él. Amén. A los tercer días nos resucitará con Él. En el arrebatamiento, porque ese es en el arrebatamiento. Simultáneamente, los que hayamos muerto en la actualidad con Cristo, los salvos resucitarán juntamente con ellos, con esos que van a resucitar en 3 días. Entonces los que hayan muerto ya en la actualidad, y Pablo lo dice, que los muertos de Cristo y los que quedemos seremos arrebatados juntamente con ellos. Los que hayan muerto con Cristo, los salvos, los que en el momento y los que más posteriormente vayan muriendo con Cristo, resucitarán juntamente con ellos para encontrarnos con el Señor en las nubes. Sí, allá va a haber una resurrección de personas que mueren con Cristo ahí, que están guerreando con Cristo. Y como Cristo, el Mesías, allá también dice Daniel, que Daniel 9:26, que se le quitará la vida al Mesías. Daniel 9:26 lo dice y habla de la resurrección. En el versículo 12. En el capítulo 12, pero y si usted pues, se pone a mirar a Daniel, ¿cuál es el contexto de Daniel? Dice que será como en el tiempo de la angustia, será como ¿cómo es que Jesucristo dice? En Mateo 24 Jesucristo también lo menciona. Dice que miremos, y que el que lea entienda, pues, que miremos la cosa desoladora de que habló el profeta Daniel. La abominación desoladora, que va a ser ahí también, del que habló el profeta Daniel. Y ahí va a ser la reconstrucción del templo, porque ahí en el contexto de Daniel se habla de la reconstrucción del templo. Mis hermanos, ahí, porque Jesucristo viene 3 veces, pero en esa segunda, en la cena pascual de Apocalipsis 19, en esa Pascua, entonces ahí, sí, Daniel dice que se le quitará la vida al Mesías. No es para el tiempo de la cruz. Miren el contexto. Y que el Señor nos va a resucitar con Él. Amén. Nos va a resucitar con Él al tercer día. Dice Oseas. Él nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos con Él. Eso es muy especial. Pero es que hay que entenderlo. Entonces, simultáneamente, los que hayan muerto, vamos a resucitar con ellos, con los que estén ahí en Armagedón, y entonces vamos a ser arrebatados, juntamente con ellos vamos a ser arrebatados. Bueno, el que nos sostendrá hasta la muerte será el Espíritu Santo, y el amor a Jesucristo es lo que nos va a sostener, mis hermanos. Pablo lo dice muy bien en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Esa tribulación, esa angustia de Jacob, esa persecución, esa hambre de desnudez o esa espada, que vamos a morir por la espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas llevadas al matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida,
ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, ni la muerte. Amén. ¿Ustedes creen que, mis hermanos, ustedes creen que el amor se acaba cuando uno muere? Seguimos amando. Y seguiremos amando al Señor después de muertos. Porque más fuerte que la muerte es el amor. Y Pablo dice, ni la muerte nos puede separar del amor de Cristo. Lo vamos a seguir amando. Allá en el cielo lo vamos a amar igual. Esmirna contiene una importante revelación acerca del poder de la resurrección. Pues empieza con la resurrección de Cristo, el que estuvo muerto y vivió, continúa con el regalo que nos va a dar Jesucristo, que es la corona de la vida, y termina con aquellos que resucitarán en el día postrero y no sufrirán daño de la segunda muerte. Ay, mis hermanos, ¿qué tal si continuamos este tema? Porque es muy importante, ¿no? Lo que sigue también es muy importante. Lo continuamos el próximo domingo. El próximo domingo predico a las 11, pero vengan porque es un tema extenso, pero es es el poder de la resurrección. Porque conocer este poder de la resurrección es muy útil. Es útil para la vida de la iglesia. Es útil para los hermanos que están sufriendo, que de pronto tienen alguna enfermedad y no tienen esperanza. No, es que vamos a resucitar con Cristo. Para aquellos que vamos a ser perseguidos por causa del evangelio, es muy útil entender el poder de la resurrección. Sí, esto es muy útil, hermanos. Entonces, como hay Santa Cena, entonces dentro de 8 días a las 11 vamos a continuar con el tema. Amén. Bueno, vamos a darle gracias al Señor. Padre, muchas gracias te damos, Dios soberano y Dios bueno, por este tiempo tan especial. Gracias, Señor, porque tú resucitaste primero, porque hay un orden de resurrecciones y tú resucitaste primero. Luego nosotros vamos a resucitar, los que morimos contigo resucitaremos primero, en segundo lugar. Y luego los impíos que resucitarán, pero para una segunda muerte. Así está en el orden de las resurrecciones. Muchas gracias, Señor amado, por amarnos, porque tú eres nuestra resurrección. Tú nos resucitarás en el día postrero, tú nos resucitarás. Y por eso te damos muchas gracias, Dios santo y Dios bueno. Gracias, Señor, porque entendiendo el poder de la resurrección se acaba todo temor a la muerte. No vamos a decir como Esaú. Hay algunos que creen que la muerte es un exterminio, que es el fin de todo. Y Esaú decía, comamos y bebamos porque mañana moriremos y ahí se acaba todo. Con nosotros no, Señor. Nosotros seguiremos viviendo. Gracias, Señor amado, por bendecirnos, Señor. En Cristo Jesús. Amén